Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a comenzar en este domingo ya con el capítulo número 13 del Evangelio de Juan. Gracias a Dios, ya estamos arribando ya al capítulo número 13. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 20. Son varios los versículos que vamos a estar leyendo, por lo tanto pues vamos a estarlos leyendo de uno en uno, pero vayan preparando su Biblia ahí en Juan capítulo 13. Pónganle, también preparan ya un separador porque nos vamos a mover a otros textos para regresar rápidamente a Juan capítulo 13 en la lectura que tenemos en esta ocasión. El tema que vamos a tener para esta mañana la vamos a titular Una predicación sin palabras, y al final vamos a ver por qué esto le he llamado una predicación sin palabras, ¿sí? Bueno, vamos al capítulo 13, al versículo 1. Antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder reunirnos en tu nombre, de poder exaltarte, de poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque a través de cada uno de las propiedades, de los atributos que nosotros reconocemos en ti, Señor, hay tanta belleza, tanta hermosura, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque nos permites abrir esta Biblia, Señor, y nos permites ahondar, Señor, en estos versículos en el día de hoy. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda la luz, nos ilumine y que sea nuestro Maestro para que nos ayudes, Señor, a poder trazar adecuadamente tu palabra. Señor, toma este tiempo, Señor, en tu palabra y sé glorificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces al versículo 1. Antes de leer el versículo 1 y bueno, antes de leer toda la narración que vamos a tener desde el versículo 1 hasta el versículo 20, debemos tener presente que en este momento es jueves por la noche, que en este momento es la última noche que Jesús está disfrutando, está con sus discípulos, porque precisamente en unas horas más de esa noche Jesús va a ser traicionado, va a ser capturado y va a ir a la cruz. Entonces es la última noche del Señor Jesucristo, que se encuentra ya aquí con sus discípulos. Se encuentran en el aposento alto, ¿sí? Yo escuché que alguien en una ocasión decía que cómo era que Jesús celebra la última cena, la cena de la Pascua, que después la instituye como la cena del Señor, y alguien decía, pues es que el Señor se robó un burrito y se llevaron ahí, fueron a un aposento alto y ahí tuvieron su reunión. Pero no, la Biblia no dice que se robó un burrito. El Señor en su soberanía preparó un burrito, el cual lo trajeron, etcétera, todo ello, y ahora, bueno, estamos aquí en este lugar, estamos en el aposento alto. Entonces, esto nos va a ayudar. Tengan en su mente, entonces, cuando estemos leyendo esto, Jesús sabe que le queda poco tiempo, están en el aposento alto, van a celebrar la cena de la Pascua, que el Señor la va a convertir en la Santa Cena, jueves por la noche, último jueves. En unos momentos más el Señor será traicionado, ¿sí? Entonces esto toma un poco de más impresión lo que nosotros vamos a estar leyendo. Vamos al versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? Y aquí tenemos algo muy hermoso, muy impresionante. Bueno, primeramente, antes de la Pascua, bueno, ¿por qué se relata la Pascua? La Pascua es una fiesta judía impresionante. Recordemos que Josefo dice que acudían entre 2-3 millones de personas a esta fiesta, pero aquí lo importante no es tanto la muchedumbre, sino que en sí la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua se sacrificaban miles y miles de corderos, los corderos pascuales, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que, de hecho, cuando el Señor Jesucristo
muere a las 3 de la tarde. En ese momento, a las 3 de la tarde, era cuando comenzaban a degollar, cuando comenzaban a sacrificar los corderos. Vamos a ver más adelante entonces que Jesús es el Cordero de Dios y es sacrificado ahí. Entonces tiene mucha relevancia para Juan el Evangelista. Antes de la Pascua, ¿sí? Antes de la Pascua, entonces esto deja ver, el Señor sabe que Él es el cumplimiento de esta figura desde el Antiguo Testamento de la Pascua, y en Jesús se va a cumplir la Pascua. Él va a ser el Cordero total, absoluto de Dios, ¿sí? Y luego hay algo impresionante porque dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y esto es muy importante. Nuevamente nos presenta Juan el Evangelista, nos presenta la humanidad de Jesús. Jesús sabe que se va a presentar ante el Padre. Jesús sabe que va a ir a la cruz. Ahora vamos a Juan 12:27 para recordarles un poco de lo que nosotros vimos en este texto. Juan 12:27. Recordemos que Jesús, también sabiendo que ya dentro de poco Él iría a la cruz del Calvario, en Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, ¿sí? Lo que aquí el Señor nos está mostrando, y nuevamente aquí en Juan 13:1 nos deja ver que Jesús se encuentra en un estado de agitación, en un estado de agonía, en un estado de temor, porque Él sabe que dentro de poco los pecados de la humanidad, de aquellos que Él va a redimir, van a ser cargados sobre Él. Y nosotros veíamos enseñanzas anteriores que esto es impresionante, porque en el santo ser de Jesús se cargará lo que su alma más aborrece, que es el pecado. Y Jesús sabe que se va a presentar ante el Padre cargando los pecados, y eso lo hará culpable, lo hará responsable ante el Padre. Entonces sabe que el Padre va a derramar su ira sobre Él, y esto entonces es algo que está agitando. De hecho, el término para la agonía, que mi alma está turbada, es un término griego que tiene que ver con aguas agitadas. Él se encuentra en este sentido. Entonces vean nuevamente el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, el Señor sabe que se va a enfrentar ante Dios como juez, como santo, como justo, y Él está cargando el pecado de todos, pero aún en medio de todo esto hay un cambio impresionante, y dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? Entonces, Jesús sabe incluso que sus discípulos en unos momentos más lo van a abandonar, que uno de sus discípulos ya hizo tratos para traicionarlo, que uno de sus discípulos lo va a negar, y aún así todavía Él se mantiene diciendo: los amó hasta el fin, ¿sí? O sea, sabe de sus pecados futuros y aún así los sigue amando. Entonces, Jesús los amó durante este ministerio. Jesús los amó de una manera impresionante, fue muy paciente, fue muy bondadoso, muy justo con ellos, pero ahora está a punto de amarles de una manera plena, ¿sí? De hecho, el texto griego, cuando dice que los amó hasta el fin, significa que los amó de manera plena, hasta la más plena extensión, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo el Señor, de estar agitándose, de estar viendo esta escena de la cruz, sabiendo que se va a presentar ante Él, no deja de preocuparse por sus discípulos, y echa un vistazo a sus discípulos, que también ellos van a enfrentar una situación complicada en los próximos momentos. Vamos ahora al versículo 2. Dice: y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, aquí vamos a leer este texto desde la escritura griega. En el griego dice: y siendo preparada la cena, porque aquí cuando dice cuando cenaban, ahí podríamos entender que ya están cenando, ya están tomando la cena de la Pascua, lo cual es incorrecto. No, cuando estaban preparando la cena, vean, cuando estaban haciendo los preparativos para la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y aquí vemos algo muy impresionante. Están preparando la cena por un lado, pero luego se nos habla del diablo y de Judas, ¿sí? Y aquí hay una relación diablo-Judas, Judas-diablo, ¿sí? Ahora, quiero que vean que no dice que un demonio.
o un espíritu maligno, sino que dice que fue el mismísimo diablo, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿sí? Ahora, vamos nosotros a entender una situación, bueno, ¿cómo es que el diablo está influyendo en Judas? Porque Judas es un discípulo. Vamos a responder esto. ¿Cómo es que Satanás puede influir de una manera impresionante en Judas? Y bueno, la primera respuesta que tenemos es que ser discípulo de Jesús no era garantía de salvación. De hecho, Jesús lo estará diciendo más adelante. Él va a notificarle a sus discípulos, les va a decir: Judas no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces vemos que ser discípulo no es garantía de nuevo nacimiento. Asistir a la iglesia no es sinónimo de nuevo nacimiento, ¿sí? En las iglesias puede haber Judas el día de hoy. Ahora vamos a Lucas capítulo 22 versículo 3 para ver desde otra óptica, desde otro panorama, lo que está sucediendo, lo que está relatando aquí el evangelista Juan. Lucas capítulo 22 versículo 3, nos vamos hacia atrás, no nos vamos a perder mucho, y vamos a ver ahí, vean, en Juan 13:2 el evangelista dice: como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, es decir, ya había una influencia del diablo en el corazón de Judas. Lucas nos lo dice de otra forma. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas. Vean, entra Satanás, y nuevamente, no dice que entró un espíritu maligno. En una narración dice que una legión salen de un endemoniado y se van con 3,000 puerquitos, y luego estos cerdos se avientan al barranco. Bueno, aquí no dice que fue una legión, aquí dice que es el mismo Satanás. Satanás entró en Judas. Ahora la pregunta es: ¿pero cómo puede entrar Satanás en Judas si Judas pues es uno de los discípulos del Señor? Vamos a Efesios capítulo 4:27. Vámonos hacia adelante en las cartas de Pablo. Ahí ponemos un separador en Juan 13:2 porque ahorita vamos a regresar. Efesios 4:27. ¿Cómo es que Satanás puede entrar en Judas? Si Satanás entró en Judas, significa que entonces también Satanás se me puede meter a mí, y de pronto yo voy a hacer locuras, etcétera, voy a pecar y demás. Bueno, vamos a Efesios 4:27 para entender algunos principios espirituales, ¿sí? Efesios 4:27. ¿Listos? Dice: no den lugar al diablo, ¿sí? Entonces, esto significa que, bueno, Pablo está diciendo: no den lugar al diablo, no le abran las puertas al diablo, no le den oportunidades al diablo, no le den lugar al diablo, lo cual significa, de sentido contrario, que se podría dar lugar al diablo. Ahora, vamos a Hechos capítulo 5 versículo 3 para entender este aspecto y para comprender entonces esta realidad espiritual, que se le puede dar lugar al diablo, y que el diablo entonces, si le damos permiso, si le damos consentimiento, entonces el diablo puede también entrar en nuestras vidas y nos puede conducir hacia pecado, hacia maldad y todo esto, si nosotros no estamos siendo vigilantes. Hechos capítulo 5 versículo 3. Hechos capítulo 5 versículo 3. Vean lo que dice. Dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí tenemos un matrimonio que ellos deciden vender una propiedad y van con los apóstoles y les dicen: ya vendimos la propiedad, vendimos la propiedad en $1,000,000, aquí tienen $1,000,000. Y ellos habían mentido, porque de la venta ellos se quedaron con una parte, y entonces ellos estaban mintiendo y diciendo: todo lo que el producto de la venta lo estamos entregando, lo estamos dando como una ofrenda para la iglesia. Y después vean cómo Pedro confronta a Ananías y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, dando a entender, ¿por qué le diste permiso a Satanás para que llenara tu corazón y para que mintieras al Espíritu Santo y para que sustrajeses de la venta de la casa que ustedes vendieron? Entonces aquí nosotros tenemos
que se tiene una influencia demoníaca, pero esa influencia demoníaca fue permitida por Ananías y entonces Pedro discierne y dice: Satanás llenó tu corazón. Entonces, en este sentido, regresamos nuevamente a Juan 13:2, cuando la expresión dice: como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, entonces esto nos deja ver que Judas no fue víctima, que Judas no es que de pronto estaba diciendo: Señor, cuánto te amo, y de pronto ¡pum!, se le mete el diablo y Judas, lo voy a traicionar, lo voy a traicionar. No, sino que es algo que Judas estuvo pensando, meditando, y permitió que la obra demoníaca, que la obra de Satanás estuviera influyendo en él, y eso es entonces el por qué dice después que el diablo ya se mete en Judas y hace la voluntad de Satanás, entregar al Hijo de Dios, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que aquí en este versículo 2 lo que quiere decir el evangelista es que Judas ya tenía un trato para entregar al Señor. Y esto es impresionante. Este relato entonces se vuelve impresionante porque es jueves por la noche, último jueves del Señor. Están a punto de celebrar la cena de la Pascua, últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y luego comienza el versículo 1 de una manera tan tierna diciendo: Jesús los amó hasta el fin. Y lo más irónico es que aún así, con los tratos para entregar a Jesús, estos tratos secretos que tuvo Judas para entregar a Jesús, aún así Judas, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema en su conciencia, se presenta ante Jesús y los discípulos, y Judas pretendía celebrar también la cena de la Pascua. O sea, para que vean el grado de insensibilidad al que nos puede llevar el pecado, al que nos puede llevar el abrir las puertas al diablo. Nos podemos convertir en un Judas al 100%. Vamos ahora al versículo 3. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí es muy teológico Juan el Evangelista, pero este texto está lleno de mucha riqueza, porque dice aquí que Jesús era consciente. Vean, Jesús es consciente de tres cosas. En este momento que se está preparando la cena, en este momento, mientras se prepara la cena, Jesús es consciente de tres cosas. Número 1, de su relación con el Padre. Número 2, de la comisión que recibió del Padre. Y número 3, de su regreso con el Padre. Vean, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús entonces es sumamente consciente de su relación con el Padre, de la comisión que el Padre le encargó y de que él ya está a punto de regresar con el Padre. Ahora, estos tres aspectos de los que Jesús es totalmente consciente, vean, esto le mueve a el acto que sigue, que es lavar los pies de sus discípulos. Entonces vean, en Jesús, quien es Dios, teniendo esta noción de que tiene una relación con el Padre, tiene una encomienda del Padre y que va a regresar al Padre, siendo consciente de esto lo mueve a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, ¿y en los discípulos qué sucede? ¿Ellos de qué son conscientes? Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 24, para que vean cómo es el otro extremo. En un lado tenemos Jesús reconociendo su deidad, y esa deidad que está reconociendo en él lo mueve a lavar los pies de sus discípulos. Pero ¿qué están pensando sus discípulos? Sus discípulos de qué son conscientes en esos momentos mientras la cena se está preparando. Lucas 22, 24. Vean, nada más y nada menos, vean en lo que ellos están pensando. Jesús está pensando en: voy a servir a mis discípulos, les voy a lavar los pies. Y ellos en lo que están pensando es, vean el versículo 24 del capítulo 22 de Lucas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En lo que Jesús está pensando y concibiendo: voy a servirlos, voy a lavarle los pies, ellos están pensando en: ¿y quién será el líder ahora que Jesús no esté con nosotros? Porque pues está hablando mucho de su muerte, está hablando de que ya no va a estar con nosotros. Vean, la deidad lo mueve a lavar los pies y la humanidad los mueve a ser grandes.
y ahí está el egoísmo del ser humano que quiere ser grande, para que vean nada más qué impresionante. Vamos a regresar a Juan 13, vamos ahora al versículo 4 y 5, para que veamos entonces que una vez Jesús reconociendo su comunión con el Padre, reconociendo la comisión que tiene del Padre y reconociendo que va al Padre, vean lo que hace en el versículo 4 y 5, vean lo que Jesús hace a ojos de ellos, delante de ellos, para sorpresa de ellos, y vean lo que el Hijo de Dios, lo que Dios hecho carne hace en ese momento. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, lavar los pies era el trabajo más bajo dentro de los esclavos, dentro de los sirvientes. Era lo más bajo de lo más bajo, ¿sí? Y de hecho, lavarse los pies entre iguales solamente se llegaba a dar como un acto de cortesía. Pero aquí vemos, y esto es impresionante, que no sé si ustedes lo notaron, ellos llegaron al lugar que habían preparado y nadie se percató de tener a alguien para lavar los pies, ni de los discípulos, ni de Jesús. O sea, no pensaron en lavar los pies, aun cuando sus pies estaban sucios por el camino, por el trayecto que hicieron para llegar al aposento. Y no pensaron en lavar los pies porque ese era trabajo para esclavos, era trabajo para sirvientes de la más baja calidad. Sin embargo, Jesús, vean el texto, dice, comenzó en el versículo 5, comenzó a lavar los pies de los discípulos, los lavaba con agua, con jabón, y luego a secarles con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces el primer acto era, agarraba el pie de cada uno, los limpiaba y luego se tomaba el tiempo para secarlos a cada uno, ¿sí? Y esto es impresionante, que a todos les lavó los pies, incluyendo a Judas mismo, que ya lo había entregado. Ahora vamos al versículo 6. Y vamos a ver en el versículo 6 que se origina un problema. ¿Con quién? Con Pedro, ¿sí? Con Pedro. Vean lo que sucede con Pedro. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro fue el único que abrió la boca. O sea, todos los discípulos estaban sorprendidos porque en la cultura judía esto era una sorpresa, pero el único que abre la boca es Pedro. Y vean lo que Pedro le dice a Jesús. Esto entendemos en el momento en el que le corresponde a Jesús. Pone Jesús ahí, le quita sus sandalias a Pedro. A ver, Pedro, dame tus piecitos. Le da sus pies y vean, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? Es decir, pero vean aquí la contradicción de Pedro, porque Pedro se va a estar contradiciendo de manera impresionante. Vean, Pedro le dice Señor, ¿sí? ¿Ya notaron que le dice Señor? O sea, primero le dice Señor, le dice, ¿tú me lavas los pies? Es decir, Señor Jesús, tú siendo tan grande, ¿me vas a lavar los pies? En la mente de Pedro no cabe que alguien grande se humille tan profundamente como para lavar los pies, ¿sí? Ahora vean la respuesta de Jesús. Vean en el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, mira Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, Jesús le está diciendo, Pedro, dame esos piecitos mugrosos que tienes, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer ahorita tiene un significado espiritual, tiene una enseñanza. Ahorita no lo entiendes, ahorita lo que tienes que hacer es extiende tus pies, dame esos pies. O sea, parece como que Pedro está ahí metiendo sus pies de no me los vas a lavar. Y Jesús, dame esos pies, ¿sí? Ahora, vean el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y en el original griego esto es impresionante, porque en el original griego dice, jamás por la eternidad me lavarás los pies. Jesús le responde y le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo, no puedes tener comunión conmigo. ¿Sí? Ahora, ¿quién entiende a Pedro? Vean, en el versículo 36 le llama Señor, ¿sí?
Y se supone que si le llama Señor, pues entonces el Señor puede hacer todo lo que el Señor quiera hacer. En el versículo 37 todavía Jesús le aclara, le dice, mira Pedro, esto no es solamente lavarte los pies, esto es una enseñanza que estoy a punto de darles, tiene un significado espiritual, sé dócil a esta enseñanza, ¿sí? Y vemos en el versículo 38 que Pedro, aun cuando le dijo Señor, aun cuando Jesús le está diciendo, esto no lo entiendes ahorita, Pedro le dice, jamás por la eternidad me voy a someter a ti, no te voy a dar mis pies, no me los vas a lavar, Señor, porque ¿cómo que tú me vas a lavar los pies? Ahora, si somos muy honestos, esto suena muy familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos Pedros le llaman Señor a Jesús, muchos Pedros aceptan las enseñanzas de Jesús, pero muchos Pedros le dicen a Jesús, no me voy a someter a ti, ¿sí? Somos igualitos a Pedro. Ahora, esta acción de lavar los pies, veamos, tiene aquí viene ya la enseñanza. ¿Por qué lavar los pies? Bueno, porque los pies tienen un simbolismo de camino de andar. Entonces, aquí lo que Jesús nos va a mostrar es que en el cristiano el andar constante, el caminar constante nos ensucia, nos contaminamos con el diario vivir. Y lo que Jesús quiere resaltar es que cada creyente, cada discípulo del Señor necesita constante limpieza de sus pies. Pero Jesús le dice, Pedro, si no te limpio esos pies sucios que tienes, contaminados que tienes porque has caminado, no puedes tener comunión conmigo. Y ahí viene Pedro con su característica forma de ser. Vean el versículo 9. Entonces Pedro le dice, Señor, entonces aquí no están solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. O sea, vean, otra vez Pedro no está entendiendo, ¿sí? Primero Pedro mete sus piecillos porque dice, no me los vas a lavar. Y ahí está Jesús, que sí te los voy a lavar, que no los vas a lavar. Jesús le dice, a ver, Pedro, entiende, esta es una enseñanza. Ahora Pedro le dice, Señor, báñame completamente. O sea, Pedro, o sea, en un momento, no, y después, Señor, mira, no tan solo los pies, las manos, la cabeza, báñame completamente, ¿sí? Bueno, ¿qué está sucediendo con Pedro? Pedro no, o sea, nuevamente versículo 37. Pedro, esto que estoy haciendo no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender. Pedro, estoy a punto de darte una lección, a punto de darles una enseñanza a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ver las enseñanzas y realmente Pedro necesitaba ser más dócil ante la enseñanza de Jesús y aunque Pedro no entendiera, él decir, bueno, Él es el maestro, Él es el Señor, Él tiene la razón, yo voy a aprender. Vamos al versículo 10 y aquí ya viene la enseñanza del Señor Jesucristo. Vean, todo este conflicto. Entendemos entonces que Pedro, bueno, ya le va a dar los pies al Señor, le limpia, etcétera. Pero antes de eso, vean, el Señor tiene la necesidad de darles la enseñanza. No nos dice el texto a cuántos discípulos ya les había lavado los pies. Seguramente algunos ya se los había lavado, porque hasta que llega el turno de Pedro es cuando se da este suceso. Y vean, el Señor interrumpe entonces el lavamiento de pies y tiene que darles una lección. Y aquí viene la lección. Jesús le dijo, el que está lavado, esto es, el que está bañado de su cuerpo, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que Jesús está enseñando es que cuando ustedes fueron redimidos, fueron limpiados. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 5 para recordar este aspecto de la limpieza que se da al momento de que el hombre es redimido por el Señor. Juan capítulo 3, versículo 5, ahí en este mismo libro, Juan 3, 5, para que veamos lo que sucede en el momento de la salvación y que no lo perdamos. Y esto sucedió en cada uno de nosotros. A ver, véanme por un momento. Cuando ustedes fueron redimidos, cuando cada uno de nosotros fuimos redimidos, esto es lo que sucedió con cada uno de nosotros, independientemente de que el día de hoy no lo sintamos. Bueno, prueba de ello está Pedro. Vean el versículo 5. Respondió Jesús, del capítulo 3, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua, dice en el griego, esto es del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando el Señor nos salvó,
nos limpió a través de su Espíritu Santo, nos bañó, ¿sí? Regresemos nuevamente a Juan 13:10 para conectar esta idea que tenemos aquí en el versículo 10. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado, es decir, el que ya fue redimido, el que ya nació de nuevo, ese nació del agua, esto es del Espíritu, él fue limpiado, fue bañado. Él no necesita sino lavarse los pies, pues ya está limpio y ustedes están limpios aunque no todos. Entonces lo que Jesús está diciendo es, cuando tú fuiste salvado, el Señor te lavó espiritualmente, te limpió. Pero el día de hoy, en tu constante ir y venir, en tu constante vida, en tu vida cotidiana, tus piecitos son los que se ensucian. Y el Señor entonces está diciendo, eso es lo que se necesita cada día, que se limpien tus pies. Porque indudablemente, invariablemente, se te van a ensuciar los pies por estar caminando, ¿sí? Es lo que Jesús está mostrando. Vamos al versículo 11. Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Entonces aquí lo que Jesús está declarando es, todos ustedes ya fueron lavados, ya fueron salvados. No todos, hay uno que no ha sido salvado. Entonces se está refiriendo que Judas no fue salvado. Vamos al versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, entonces esto significa que el Señor entonces, después que le da esta lección a Pedro y a los discípulos, bueno, a consecuencia de la oposición de Pedro, entonces Jesús les lavó los pies a todos, toma su manto, vuelve a la mesa, vean, con mucha atención esto. Terminó de lavarle los pies, ellos ya están con sus pies, a lo mejor hasta moviendo así los deditos de los pies, diciendo, están relucientes nuestros pies. Jesús vuelve a la mesa y Jesús les hace una pregunta, ¿saben lo que acabo de hacer? Ahora, vamos a tratar de vamos a pensar que somos nosotros discípulos ahí, que el Señor ya nos limpió nuestros pies, ¿sí? Vamos a ver con los ojos de los discípulos, veamos. Estamos preparando la cena de la Pascua. Jesús ha dicho que va a ir a la cruz repetidas veces, pero nosotros no entendemos qué quiere decir con que va a ir a la cruz, con que va a ir a morir. Estamos nosotros discutiendo de quién va a ser el mayor, de pronto Jesús comienza a lavar los pies, luego Pedro se opone, luego Jesús da una enseñanza de que ya fuimos limpiados en la salvación y que constantemente nos ensuciamos los pies, ¿sí? Y después de eso, Jesús se sienta otra vez a la mesa y Jesús nos hace una pregunta, ¿saben lo que acabo de hacer? Como discípulo, ¿qué hubieran contestado ustedes? A ver, Jesús ya se sienta y Jesús dice, ¿saben lo que acabo de hacer con ustedes? ¿Tú como discípulo, qué contestarías a esa pregunta? Lavar los pies, o sea, eso fue lo que... O sea, Jesús te pregunta, ¿saben lo que acabo de hacer tú? Lavar los pies, me lavaste los pies. Ok, me serviste, Jesús. ¿Tú qué hubieras contestado? ¿Sabes lo que acabo de hacer? Te pregunta Jesús, ¿qué le hubieras dicho? Me lavó los pies. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver, esta pregunta se las hace Jesús en el versículo 12. Vamos a los siguientes versículos para entender si ellos entendieron o que el Señor nos muestre qué es lo que quiere decir con que si entendieron lo que acabo de hacer. Y aquí viene la respuesta a partir del versículo 13, ¿sí? Bueno, por un momento sí, ciertamente uno se quedaría con la idea de, pues, ¿qué? ¿Cómo que si entiendo lo que acabas de hacer? Pues mis pies están relucientes, me acabas de limpiar mis pies. Pues me acabas de servir, Señor. Pero el Señor, fíjense, en su misericordia, en su bondad, con toda ternura, les va a explicar lo que acaba de hacer, porque ni eso entendieron plenamente los discípulos, ¿sí? Vean el versículo 13. Aquí viene ya la enseñanza. La respuesta, la explicación a la pregunta, ¿saben lo que acabo de hacer? Vean, dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y era cierto. Ellos le decían maestro y le decían Señor a Jesús. Y Jesús lo reconoce y dice, muy bien, mis discípulos, sí, yo soy el maestro y yo soy el Señor. Ahora vean el versículo 14. Les dice, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies. Y lo que Jesús les está diciendo es, si yo,
el Maestro y el Señor, el más grande, como ustedes me están viendo, he realizado la función más baja de la servidumbre, ustedes también tienen que servirse de esa forma los unos a los otros. ¿Sí? Ahora versículo 15. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y yo creo que la enseñanza de Jesús es realmente muy clara. Así, es muy clara lo que Jesús. ¿Saben lo que acabo de hacer? Pues ya con esta explicación ya lo entendemos. Que Señor Jesús, si tú quien eres el Señor y el Maestro, has lavado nuestros pies, nosotros que no somos señores y maestros, debemos de lavarnos también los pies entre nosotros. Ahí está, o sea, no se necesita escarbar mucho, la enseñanza es muy clara. Si el que es grande y poderoso, el Maestro y el Señor, lavó los pies, pues cuanto más nosotros, que ni somos grandes ni somos poderosos, tenemos que lavar los pies, servirnos entre los hermanos. Versículo 16. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces Jesús reafirma y dice, bueno, el primer punto les dije, yo soy el maestro y señor, ustedes no son maestro y señor. Ahora les está diciendo, ustedes, aunque sean mis discípulos, nunca van a ser mayores al maestro y al señor, al señor que los está enviando, al maestro que les está enseñando. Y aquí tenemos una verdad espiritual. Los cristianos nunca serán más que su maestro y su señor. Y entonces, si el Maestro y Señor lavó los pies de sus discípulos, entonces aquellos que nunca van a ser mayores que su Maestro y Señor, pues tienen que lavar los pies de los discípulos, lavarse los pies entre ellos. Entonces, a ver, veamos a ver si entendimos adecuadamente, a través de preguntas, respuestas, si entendimos adecuadamente lo que Jesús acaba de hacer, la enseñanza que Jesús acaba de dar. A ver, pregunta, ¿el cristianismo es constante limpieza? Respuesta, sí. Es lo que acaba de hacer Jesús, nos acaba de dar una enseñanza. A ver, ¿el cristianismo es constante limpieza? Sí. Ok. Y si no hay constante limpieza, ¿qué sucedería? Pues no hay cristianismo. No, o sea, ¿estaremos sucios? Pues sí, estaríamos sucios. Pero si el cristianismo es constante limpieza y no hay limpieza en nuestra vida, entonces posiblemente no hay cristianismo, ¿sí? El cristianismo es servir a mis hermanos, y si no sirvo a mis hermanos, entonces ¿qué sucede? A lo mejor no hay ni siquiera cristianismo, ¿sí? Vamos al Filipenses capítulo 2, versículo 3, para que el apóstol Pablo nos dé un ingrediente más en este aspecto de lavarse los pies los unos a los otros, ¿sí? Vean, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, al final dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces vean, en el cristianismo consideramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros y les lavamos los pies a nuestros hermanos en el discipulado cristiano, en la vida cristiana, ¿sí? Entonces, el cristianismo es constante limpieza, sí, queda muy claro, es constante limpieza. Y si no hay constante limpieza en mi vida, entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, o no soy cristiano o no tengo la enseñanza adecuada. Vamos a pensar que no tengo la enseñanza adecuada. Hoy el Señor nos está enseñando. El cristianismo es servir a mis hermanos de la forma más baja, es decir, considerarlo como superior a mí, y si no los estoy sirviendo, entonces o no soy cristiano o no tengo la enseñanza. Vamos a pensar también que no tengo la enseñanza, pero hoy Jesús nos está dando la enseñanza. Ahora vamos a Juan 13:17 para retomar las palabras que Jesús está dando en este aspecto. Dice en el versículo 17, si saben estas cosas, ¿sí?, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, les hago una pregunta con mucha honestidad. ¿Hemos aprendido algo esta mañana de las palabras de Jesús? ¿Sí? Muy bien. A ver, levante la mano quien ha aprendido algo.
yo he aprendido algo. Ok, lo que Jesús ahora está diciendo es muy sencillo. Bueno, ¿quieres ser feliz en la vida? ¿Y quién quiere ser feliz? Yo sí quiero ser feliz. Jesús dice, pues obedece lo que te acabo de enseñar. En la obediencia hay felicidad, hay una bienaventuranza. Entonces esto significa que cuando no somos felices en la vida es porque no somos obedientes. Obedece. Constante limpieza en tu vida, límpiate constantemente. ¿Cómo es esto? Cada vez que salgas a la calle, y hablo en un sentido simbólico obviamente, cada vez que estés transitando, caminando, andando, te vas a ensuciar. En cuanto te ensucies, límpiate, constante limpieza. Sí, Señor, se me salió esta mala expresión, Padre, pensé mal, me enojé, esto, aquello. En cuanto pecamos, Señor, vengo ante ti, te pido perdón porque otra vez mi viejo hombre salió, otra vez volví a pecar. Constante limpieza, constante limpieza. Limpiar los pies de nuestros hermanos, lavar los pies de nuestros hermanos, servirlos constantemente, ¿sí? Pero es que él no se lo merece, pero es que él no hace nada, pero es que usted sirva a sus hermanos, considérelo como superior a usted mismo. ¿Sabes estas cosas? Bueno, vas a ser dichoso, vas a ser feliz si sencillamente las haces. Y punto, no seamos como Pedro, oponiéndonos y diciéndonos, ¿verdad? Sino dóciles en la enseñanza y obedientes en la enseñanza. Versículo 18 dice, no hablo de todos ustedes. Ahora aquí vean con mucha atención nuevamente, es que es impresionante cómo a partir del capítulo 13 hasta la cruz del Calvario, Jesús en un momento, o sea, por un lado en su mente tiene la escena de la cruz, se va a enfrentar al Señor, lo que le ocasiona una agitación impresionante, pero nunca deja de velar por sus discípulos. Ahora vean cómo con ternura en el versículo 18 Jesús está... les va a advertir de que se avecina una traición. Dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y Jesús comienza a hablarles de una manera muy, o sea, no les dijo, aquí hay un traidor, no se los dijo de una manera muy grotesca, sino que se los plantea de una manera muy suave. Y Jesús comienza a hablarles de la traición de Judas. Ahora, vean, aquí podemos tener dos ópticas. Si lo vemos desde el punto de vista de todos los discípulos, dice, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Si lo vemos desde el punto de vista de la mayoría de los discípulos, ellos están pensando, pues el Señor está hablando de que la escritura dice que habrá una traición. Pero no lo están entendiendo plenamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Judas, ese fue el mejor momento que Judas tuvo para haberse arrepentido, para haberse detenido y para haber entendido, chin, el Señor ya me pescó, ya sabe que yo soy el traidor, ya sabe que yo no soy uno de los elegidos. Y era un momento adecuado para que Judas hubiera dicho, Señor, te traicioné, al rato vienen por ti, y que Judas hubiera abierto su corazón y le hubiera pedido perdón al Señor, pero no lo hizo. Entonces vemos que todavía Jesús tuvo mucha misericordia, le concedió tiempo. Ahora vamos al versículo 19. Desde ahora les digo, antes que suceda, vean, les estoy anticipando. La escritura dice que va a haber un traidor y desde ahorita les estoy anticipando para que cuando suceda la traición, sigan creyendo ustedes en mí. Entonces vean el cuidado de Jesús tan impresionante. Jesús en su omnisciencia está diciendo, miren, aquí hay un traidor. En unos momentos más me van a traicionar y cuando me traicionen van a tropezar ustedes, y es lo que sucedió porque en cuanto Jesús es entregado, los discípulos se esfumaron, corrieron por sus vidas y demás, pero vean, Jesús vigila de ellos, cuida de ellos y les dice, se los estoy diciendo ahorita para que cuando suceda sigan creyendo en mí, para que no apostaten de la fe, para que sigan manteniéndose en mí. Jesús sabe que la traición les va a producir confusión, duda, temor, tantas cosas, pero Jesús se adelanta y les dice,
te lo estoy diciendo desde ahorita para que sigas creyendo en mí. Y qué grado de cuidado tan impresionante por sus discípulos. Y luego Jesús les añade una última palabra de consuelo y de fortaleza. Vean, estas palabras son antes de que venga la traición. Ahora Jesús les da estas palabras impresionantes de consuelo, de fortaleza, antes de la traición, para que su fe no sea sacudida. Vean el versículo 20, último versículo de esta mañana. Les dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Les está diciendo: acuérdense, son mis enviados. Tienen una misión especial, son mensajeros míos y mensajeros del Padre. O sea, Jesús les está diciendo: se avecina un momento oscuro, escalofriante, donde todos ustedes van a huir, pero acuérdense, en mi concepto, en mi opinión, ustedes siguen siendo mis enviados, tienen una misión especial, son mensajeros de Cristo, mensajeros del Padre. Es decir, como si Jesús se anticipara y dijera: no son cobardes para mí, no son traidores, no son esto. Es un amor impresionante el que Jesús les está dando para ellos, y unas palabras impresionantes para que no les cause desaliento. Y estas palabras no les causaron desaliento a los discípulos, porque la historia nos dice de qué forma murieron todos los discípulos. El único que no murió fue Juan, el evangelista, precisamente. Bueno, él lo metieron en una olla de aceite hirviendo, salió todo deshecho de su cuerpo, logró vivir. Todos los discípulos murieron, y todos los discípulos, estoy seguro que en su muerte todos ellos recordaron: yo soy un enviado, yo tengo una misión especial, soy mensajero de Cristo, soy mensajero del Padre. Y esas palabras que Jesús les dio en esos momentos les sostuvieron a cada uno de ellos. ¿Qué aprendemos con esta narración tan hermosa? Y estas narraciones tan hermosas que vamos a tener, porque cobran un sentido muy especial sabiendo que es a unas horas de que Jesús sea traicionado. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos... Esta frase cobra un sentido muy grande, muy profundo: los amó hasta el fin. Y más cuando entendemos que está Jesús a unas horas de ser traicionado. Es impresionante que Jesús los haya amado hasta el fin, a pesar de que uno lo va a traicionar, uno lo va a negar. Y cuando Pedro lo niega, comienza a decir malas palabras, a maldecir, y en nuestro lenguaje latino sería como decir: yo no conozco a tal por cual. Comienza a maldecir, incluso a hablar mal del Señor con un lenguaje mundano totalmente. Entonces Jesús, sabiendo que uno lo va a traicionar, que todos lo van a abandonar, que uno lo va a negar, aún así Jesús los amó hasta el fin. Y esto nos enseña que Jesús nos ama incluso sabiendo que vamos a pecar contra Él. Y esto es impresionante. Y esto no lo digo en un sentido de, pues Jesús me ama aún sabiendo que voy a pecar. No, sino en un sentido de que aún sabiendo Jesús lo débiles que somos, sabiendo que en algún momento determinado lo vamos a negar, vamos a pecar contra Él, aún así Él nos ama hasta el fin. Y ese amor es impresionante. Ese amor nunca lo vas a encontrar en ningún lugar. ¿Qué aprendemos? También aprendemos la correspondencia entre maestro y señor, ¿sí? Porque vemos que Pedro pues le decía maestro, le decía señor, pero vimos que Pedro cómo se opuso, fue realmente muy reacio a la enseñanza de Jesús. Entonces aprendemos que cuando nosotros le llamemos maestro y señor con nuestros labios, que nuestra conducta sea correspondiente a que Jesús es maestro y señor, ¿sí? Aprendemos también acerca de la constante y necesaria limpieza diaria para tener comunión con Jesús. Si no estamos limpios, no podemos tener comunión con Jesús. Y yo creo que esto no sería necesario decirles. Yo estoy seguro que cuando ustedes han pecado, cuando nosotros hemos pecado, no nos hemos arrepentido, no podemos estar a gusto orando, no podemos encerrarnos y orar de la misma forma que si le pidiésemos perdón a Dios. Necesitamos constante limpieza de nuestros pecados. Aprendemos también que si Jesús sirvió,
que si Jesús, quien es el Maestro y Señor, lavó los pies de sus discípulos, aprendemos pues que nosotros, ¿quiénes somos para no lavar los pies también de nuestros hermanos? ¿Sí? Y aprendemos entonces el servicio. Dijo la hermana Teresa de Calcuta, el que no sirve, no sirve. Pero Jesús lo dice de una forma más contundente, el que no sirve no es mi discípulo. Entonces aquí el punto es que debemos de servir. Debemos de servir, lo vuelvo a repetir, debemos de servir. ¿Dónde podemos servir? Pues precisamente en la reunión cristiana entre los hermanos, porque ahí Dios te dio dones, te dio habilidades, te dio talentos que tú puedes usar en favor de tus hermanos. Entonces, dice el Señor, el que no sirve no es mi discípulo. Si Jesús, siendo el Maestro, sirve, entonces, ¿quién eres tú para estar sentadito ahí y no estar sirviendo? Esta es una invitación, ¿verdad? No forzosa, no forzada, a que sirvamos, a que se puedan acercar conmigo y decir en qué puedo servir, en la reunión aquí de los santos, en qué puedo servir, y puede haber funciones que se pueden delegar para que estén desarrollando, pero el punto es que tienes que servir, el punto es que tiene que brotar de ti, que tienes como referencia a tu maestro y tu Señor, que Él sí lavó los pies y que tú digas, bueno, pues yo también tengo que servir. Si gustan yo sirvo barriendo, si gustan yo sirvo, pero yo quiero servir, ese es el punto, tenemos que servir, ¿sí? También aprendemos que nunca seremos más que nuestro maestro y nuestro Señor. Y esto es muy claro. Si nuestro Maestro y Señor, del cual nunca no seremos mayores, si Él hizo un trabajo tan bajo, pues el mensaje creo que es muy claro. Tú tienes que servir, hacer el trabajo claro, el trabajo bajo también, ¿sí? Muy bien. También hemos aprendido que en medio de la traición, ¿sí? Entendámoslo de esta forma, en medio de los momentos en la que nuestra fe es sacudida, el Señor nos alienta y nos dice, eres un enviado mío, tienes una misión especial, eres mensajero de Cristo, eres mensajero del Padre. O sea, que el concepto que Jesús tiene de los suyos se sigue manteniendo aun cuando los suyos huyeron y lo abandonaron. Somos restaurados en el perdón de Jesús. También finalmente hemos aprendido una predicación sin palabras, porque aquí el Señor ha dado una predicación extraordinariamente hermosa, pero la dio sin palabras, la dio lavando los pies de sus discípulos. Por eso le llamé a esta una predicación sin palabras, en el sentido de que Jesús todo lo que ha enseñado en estos textos lo hizo, literalmente lo hizo, y tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a darle gracias al Señor por esta palabra, y si Jesús estuviese aquí con nosotros y que Jesús nos preguntara, ¿se dieron cuenta lo que acabo de hacer? Es mi deseo que cada uno de nosotros digamos, sí, ya me di cuenta, y son varios aspectos que podemos nosotros tomar en cuenta y comenzar a hacer y dejar de hacer algunas cosas. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra tan hermosa. Gracias por esta palabra que cobra un sentido tan especial cuando tenemos en mente que es el último jueves de Jesús en esta tierra, antes de que Él sea literalmente ya traicionado, antes de que Él comience sus padecimientos. Qué enseñanza tan hermosa con los hechos dio el Señor Jesús. Lavar los pies de sus discípulos. Qué enseñanza tan grande, Señor. Y esto, ya hemos visto, estos textos nos dan tantas enseñanzas. Yo te ruego que cada una de estas enseñanzas, Señor, cada uno de estos puntos que hemos mencionado, se vean en nuestras vidas, Señor. Trabajes en nuestras vidas y que nos ayudes a caminar en tu voluntad, Señor, y que en verdad seamos discípulos dóciles, obedientes a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.